Iniciaremos el evento del día de hoy, que es el Coloquio Internacional en Línea, que es organizado por la Universidad Veracruzana, que lleva por nombre Métodos de Análisis No Lineal para evaluar la respuesta estructural y que será impartido por el Dr. Luis Ibarra de la Universidad de Utah. Me acaba de hablar ahorita el doctor José Luis Alanís Méndez, disculpándose por no poder estar con nosotros, pero aprovecho para agradecer el importante apoyo que siempre nos ha brindado para la organización de este tipo de eventos. Entonces, bueno, nos pide que lo disculpemos, que tuvo un problema de último momento, pero que estará al pendiente de seguir apoyando estas actividades y las que surjan a partir de esta reunión. Nos acompañan también directores de la Universidad Veracruzana que igual son muy entusiastas para apoyar este tipo de eventos, que los hacemos orientados a fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y nos acompaña de la Facultad de Ingeniería el doctor Juan Pérez Hernández. Sí, por favor nos saluda, doctor Juan, para que lo identifique las demás personas que recién se conectaron. Bueno, mientras también está el director de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, el doctor Juan Rodrigo Laguna, si también por favor nos saluda para que las personas que recién se conectaron lo identifiquen y confirmen que no somos robots los que estamos haciendo estas actividades. No, la verdad es que es una actividad muy importante. Le agradecemos también al doctor Luis Ibarra, doctor Armando Aguilar, a los profesores de los cuerpos académicos. La verdad que un gusto, un placer estar aquí conectados con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan. Y buenas tardes a todos. Es para mí es un honor saludar al doctor Luis Ibarra y al doctor Armando Aguilar Meléndez y a todas las personas que están en los cuerpos académicos que están colaborando para que este tipo de eventos se vengan realizando. Es de loable la labor que se hace, porque en estos tiempos de pandemia, pues la actividad no debe de parar, sino que se debe uno de adaptar a las modalidades que se pueda y se tenga a la mano, ¿no? Y pues es un honor que nos esté aquí visitando, aunque sea a través de estos medios, el doctor Luis Ibarra, al cual le agradezco pues todo su valioso apoyo. Muchas gracias. Gracias. Y nos acompaña también de la Facultad de Arquitectura su directora, la maestra Victoria Amador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. En especial, doctor Luis Ibarra, muy buenas tardes. Qué gusto poder participar con ustedes esta tarde. El poder escucharlo creo que va a ser para toda nuestra comunidad universitaria muy importante la información que el día de hoy nos trae. También aprovecho para saludar a mis compañeros, al doctor Juan Pérez, al doctor Rodrigo, doctor Armando Aguilar, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por organizar estos eventos en los cuales nos da la oportunidad de participar, de estar con ustedes y les agradezco mucho. Vamos a estar muy atenta a toda la información que nos van a dar esta tarde. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, debido a que esta actividad también está siendo organizada por el apoyo de profesores, algunos de ellos que integran grupos de investigación que en México conocemos como, o hemos identificado como cuerpos académicos, y entonces aquí están representados los que en esta ocasión participaron o estamos participando para la organización de este evento. Particularmente es la Facultad de Ingeniería Civil a través de su cuerpo académico de estructuras,
la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica a través de su cuerpo académico Ingeniería y Sustentabilidad, y la Facultad de Arquitectura a través de su Observatorio Urbano y de Arquitectura Sustentable. Y bueno, en la imagen pueden ver los integrantes de cada uno de estos cuerpos, pero también destaco que adicionalmente nos están apoyando profesoras y profesores de cada una de estas 3 facultades. Entonces, muchísimas gracias al apoyo de todos ellos, porque gracias a su actividad es posible que, como bien comentaban, sigamos realizando actividades académicas incluso en estas dificultades de la pandemia, ¿no? Y además de estas personas que he mencionado, hay un grupo de jóvenes entusiastas que también han apoyado para la realización de este evento, y particularmente ellos tienen el interés de seguir realizando actividades en apoyo a la divulgación de la ingeniería sísmica. Y para ese propósito, recientemente iniciaron la construcción de este sitio de Ingeniería Sísmica V, en el cual tiene como propósito contribuir a divulgar la información valiosa que hay en este campo, pero que está claro que todavía hay muchas personas que las desconocen. Son todos estos jóvenes que están indicados en esta diapositiva, son estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, y bueno, esperemos que ese entusiasmo se mantenga durante mucho tiempo, porque hay muchos retos en el área de la ingeniería civil y en particular de la ingeniería sísmica. Y destacamos también que a partir de este sitio, además ya de los medios habituales, seguiremos divulgando las próximas pláticas que también ya tenemos organizadas relacionadas con la ingeniería civil, la ingeniería sísmica, con las estructuras en general y con muchos ámbitos de la ciencia, ¿no? Es justamente lo que nos interesa, es que estas pláticas se consideren como una plática útil para la mayoría de los universitarios, que no nos enfoquemos en que es solo para arquitectos o que es solo para ingenieros civiles o para ingenieros mecánicos, ¿no? Creo que a estas alturas está claro con la epidemia que estamos viviendo que necesitamos avances importantes en la ciencia, y eso implica trabajo multidisciplinario. Y bueno, de este trabajo, además de que sea un trabajo a nivel nacional, estamos colaborando internacionalmente, y bueno, en esta imagen puede ver algunas de los países que de alguna manera están participando en este evento, ya sea con su apoyo para divulgarlo o incluso con su apoyo presenciando el evento y después comentándolo y participándolo en él, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todas las personas de cada uno de estos países que colaboran con nosotros y que creemos, en general estamos de acuerdo en que necesitamos seguir colaborando para poder resolver los grandes retos que nos afectan en todo el mundo. Y bueno, como no nos pudo dar las palabras de inauguración el doctor José Luis Alanís, pues le pediría al director de mi facultad, al doctor Juan Pérez, que nos apoyara simplemente haciendo oficial la inauguración del coloquio, para que podamos continuar con la actividad del mismo. Entonces, le agradeceré, doctor Juan Pérez, por favor. Ok. Pues nuevamente, para que estamos. Nada más reiterarle, doctor Ibarra, su valioso apoyo en este tipo de eventos. Como ya lo mencionó el doctor Armando, es de valiosa la aportación que se hace en el conocimiento de la ingeniería sísmica, en el caso del tema que va a tratar. Y pues agradecemos a todas las personas que están apoyando este tipo de eventos, no nada más en la Universidad Veracruzana, sino en la Universidad de Utah y otras instituciones que se están uniendo y colaborando en este tipo de eventos. Bueno, pues sin más preámbulo, siendo las 17:15 del día 16 de octubre del 2020, damos por inicio a las actividades del coloquio internacional a través del doctor Luis Ibarra. Muchas gracias, enhorabuena, y que sea pues de grande
de grande aportación para todos los que en él participamos. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor Juan Pérez. Muy amable. Y bueno, para seguir con nuestra idea de colaborar y de comunicarnos, sobre todo con las personas que están apoyándonos, presenciando este evento, les pedimos por favor que nos ayuden contestando esta primera pregunta. La idea es que podamos hacer varias, es decir, que promovamos el tema de las preguntas porque nos interesa mucho su participación y bueno, para que empecemos ejercitando este tema, les agradeceremos que nos ayuden contestando esta primera pregunta de por qué estoy presenciando este coloquio. Cómo funciona es que ustedes tienen que entrar a esta dirección electrónica www.menti.com y escribir el código que está establecido ahí y escoger una de las 5 opciones que están señaladas, ¿no? Las opciones son por qué estoy presenciando este coloquio. La primera opción es porque me obligaron, la segunda porque me obligaron y me interesó el tema, la tercera porque me interesó el tema, la cuarta para impresionar a mi novia o novio y la quinta otra razón. Entonces, por favor que nos ayuden con esto y podrán ir contestando en el transcurso de la plática. En cuanto a la mecánica, les comento que ya en un momentito más que le dé la palabra al doctor Luis, ustedes pueden hacer las preguntas en cualquier momento a través del chat de Zoom o de Facebook, porque lo estamos transmitiendo a través de esos 2 medios. Y la idea es que al final de la plática principal que nos dará el doctor Luis, podamos hacerle las preguntas que ustedes ya escribieron a través de cualquiera de estos 2 medios, por favor. Y bien, para presentar brevemente al doctor Luis Ibarra, les menciono que él es ingeniero civil, estudió en la Universidad de Sonora y posteriormente hizo su maestría en la UNAM, en el área de estructuras. Y bueno, en ambos estudios recibió menciones honoríficas. Y posteriormente, después de estos estudios que realizó en México, realizó su doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, y es su preparación principal, o su formación formal, perdón, su educación formal. Y enseguida pueden ver ustedes en la diapositiva, pues, algunas de sus áreas de interés donde él se ha especializado en desempeño sísmico que tiene que ver también con estructuras nucleares. Ha también hecho estudios muy relevantes en la evaluación del colapso global de estructuras a base de marcos. Ha hecho estudios relacionados con el desempeño, el efecto del envejecimiento del concreto en el desempeño sísmico de elementos o miembros de concreto reforzado. Y bueno, tiene una carrera muy importante en el área de investigación, pero también antes de ser profesor de la Universidad de Utah, en la cual se incorporó en el año de 2010, estuvo trabajando también como consultor. Entonces, creo que es la combinación ideal de un ingeniero civil, o sea, no tener contacto con la realidad en el sentido profesional de las personas que realizan la práctica ingenieril y entonces después de esta experiencia ya ahora se ha enfocado al ámbito de investigación y de enseñanza universitaria. Entonces, bueno, parte de su conocimiento lo ha divulgado a través de más de 100 artículos, los cuales han sido citados en más de 3,000 publicaciones a la fecha. Y bueno, su equipo de fútbol favorito son los Pumas. Entonces, le cedo la palabra al profesor Luis Ibarra para que nos... Muchas gracias, doctor. Okay. Pues gracias a la Universidad Veracruzana por la invitación, especialmente al doctor Aguilar, que fue el que me contactó primeramente y es un buen amigo desde hace muchísimos años. Pues, bueno, muchísimos. Sí, 20 años, 20 años no son nada, ¿no? Un poco más, 24 años. Y bueno, lo primero que voy a hacer para tratar de ver si puedo compartir mi pantalla, porque es lo más básico.
Ok, creo que la están viendo, pero... A ver. No, creo que no estás viendo la correcta. ¿Está bien? Sí, sí, lo Armando, vemos bien. Sí, lo vemos bien. ok. Bueno, pues muy bien. Entonces, de nuevo, gracias por la invitación. Esta es una plática que modifiqué de una plática de hace un mes en el Congreso de México a través de los siglos. La hice un poquito más larga porque aquella fue una presentación de 20 minutos y traté de hacerlo un poco más orientada a lo que sería una plática para universidad. Okay. Bueno, gracias por la introducción, por la presentación. Bueno, mi nombre es de nuevo Luis Ibarra del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Utah. Y el tema de hoy es el métodos de análisis no lineal para evaluar la respuesta estructural. Y voy a tratar de, cuando hable de esto, hablar también en función de los códigos y de cómo los diferentes códigos incluyen el análisis sísmico especialmente y la parte no lineal. Y la idea es ver que hay ciertos mecanismos en el diseño que son un poquito oscuros y que deberíamos de tener claros cada vez que hacemos un diseño de este tipo. Ok. Mi pantalla ahora tiene un... ok. El contenido es más o menos lo que les dije. Voy a hablar un poquito de la ingeniería estructural en la Universidad de Utah para presentar lo que hacemos aquí. Luego voy a hablar del diseño sísmico en Estados Unidos. Es muy parecido en realidad a cómo se hace en México, pero bueno, el doctor Aguilar les puede después platicar extensamente sobre el diseño sísmico en México. Después, entonces, voy a hablar de los métodos no lineales, las ventajas y desventajas de los diferentes métodos. Y un poquito de cómo se percibe el análisis no lineal desde la práctica o desde la academia, al menos en Estados Unidos. Entonces, bueno, esta es la... espero que estén bien. Ahorita nada más es una panorámica de la universidad. Aquí pueden ver algo de lo más famoso que tiene, que es este arco, que está en un lugar que se llama Arches National Park. Las áreas de investigación en ingeniería civil en nuestro programa están aquí: ingeniería ambiental, geotecnia, materiales, nuclear, estructuras. Y voy a hablar un poquito nomás de lo que hacemos aquí en ingeniería estructural. Espero que puedan ver los diferentes tipos, de marcos que podemos usar para diferentes tests, diferentes ensayos. Y bueno, este es un ensayo que hicimos hace unos años para tratar de medir la capacidad del concreto de alta resistencia junto con la capacidad, junto con acero de alta resistencia. Estas son conexiones sísmicas que se han estado proponiendo para no tener que hacer todo el colado del concreto al mismo tiempo. Algo que hemos hecho mucho en la universidad es lo que en México se llama marcos, no, perdón, buckling restraint braces, pandeo restringido, arriestramiento de pandeo restringido, perdón. Y bueno, es un arriestramiento interesante porque generalmente el problema que se tiene en un arriestramiento es que ellos fallan bajo compresión, pero cuando se les ponen estos elementos adicionales, ellos pueden resistir cargas a compresión que a veces son más altas que las cargas a tensión. Un poquito de lo que he hecho en la industria nuclear. Estos son algunos
contenedores nucleares que contienen material que ya se utilizó en reactores nucleares. Y una de las preguntas interesantes era si una estructura como esta se puede dejar por varios años, nada más como una freestanding, como una estructura que no está riostrada, que no está, perdón, anclada. Bueno, entonces, esto es algo que hicimos en la Universidad de Reno, en Nevada. Usamos una mesa vibradora que puede vibrar en las 3 dimensiones, en 3 direcciones ortogonales, para tratar de ver cuál es el comportamiento. Es un problema que parece muy simple y es impresionantemente complicado porque la respuesta a este tipo de sistemas es caótica desde un punto de vista matemático. Lo que quiere decir que uno puede usar los mismos datos de entrada para el sistema y cada vez que uno hace el experimento la respuesta es diferente. Entonces eso es bastante interesante a pesar de que es un estudio muy simple cuando uno lo ve por primera vez. Y algunos análisis no lineales que hicimos para eso. Bueno, entonces y aquí pueden ver, por ejemplo, lo que les estaba diciendo. Aquí en el recuadro inferior del lado derecho pueden ver cómo la respuesta cambia. Aquí se muestran los desplazamientos en los ejes X y Y. Cómo la respuesta cambia drásticamente cuando hay un cambio bastante pequeño, de apenas 0.1%, en este caso fue pero bueno, entonces esto es un poco de lo que hacemos en la Universidad de Utah, aparte obviamente estudios numéricos, estudios analíticos. Hablando un poco, o cambiando un poco al tema de hoy, entonces van a ser métodos de diseño. Voy a hablar primero de métodos de diseño sísmico para construcciones nuevas. La primera pregunta sería, ¿le debe interesar a alguien de Veracruz entender análisis sísmico? Si vemos el mapa de intensidad sísmica de la República, podemos ver que Veracruz es considerado una zona B en cuanto al riesgo sísmico, que no sería tan alta como la que se esperaría obviamente en las costas del Pacífico. Pero sin embargo, cuando vemos la sismicidad en México del año pasado, del 2019, podemos ver que, pues, no sé si alcanzan a ver aquí en este diagrama que está, diagrama de pastel que está en el Golfo de México. Ahí dice Veracruz, 1.9% de los sismos registrados el año pasado tuvieron su epicentro en el estado de Veracruz. Y obviamente no nada más es que el epicentro esté en el estado de Veracruz. Puede haber epicentros en estados vecinos que resulten en daño en Veracruz. Y lo mismo puede pasar, lo mismo pasa en la Ciudad de México, que los sismos fuertes ocurren en el Pacífico y bueno, la Ciudad de México tiene mucho daño. Eso obviamente tiene se amplifican factores de suelos. Pero bueno, el punto es que la sismicidad en México está bastante extendida. Es difícil encontrar regiones en el país que no necesiten un análisis sísmico. La presentación van a darse cuenta que está casi toda en inglés. No es porque quiera ser elitista, de ninguna forma, más bien fue flojera, no. Tardo mucho en cambiarlo por los acentos y no me gusta dejarlo con los acentos, sin los acentos. Pero bueno, entonces el punto es que, como les decía, voy a hablar primero
voy a hablar bastante, de hecho, de cómo son los estándares en México, que en realidad no va a cambiar nada en cuanto a lo que quiero, al mensaje que quiero dejar con esta plática, ¿no? Entonces, el código ASCE 716, que es el que propone todos los criterios para sismo, dice, se pueden usar 4 métodos para hacer un análisis sísmico. Un análisis estático lineal, un análisis modal, un análisis dinámico lineal y un análisis dinámico no lineal. La mayoría de los edificios se analizan con el método más simple, que es el análisis estático lineal. Es muy criticado, pero ustedes pueden ver aquí en este diagrama que está de pastel a la derecha, que el 93% de los edificios en Estados Unidos tienen entre 1 y 3 pisos de altura. Entonces, mayores de 15 niveles, solamente el 1%. Entonces, esto quiere decir que métodos simplificados funcionan, porque muchos de los edificios que se van a diseñar son relativamente pequeños, con estructuras relativamente regulares o dimensiones. Ahora, independientemente del tipo de edificio o del país en el que uno diseñe, la filosofía de diseño sísmico es la misma. Y esta filosofía dice que o acepta daño debido a incursiones no lineales para estos sísmicos grandes, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en eso, de que cada estructura que se diseña en México, en Europa, en Estados Unidos, Japón, cada estructura que se diseña va a tener el mismo principio. Bajo sismos pequeños, la estructura debería de comportarse esencialmente elástica. En otras palabras, el daño debería ser mínimo o nulo. Para sismos grandes, sin embargo, puede haber daño. Puede haber, por ejemplo, desplazamientos finales bastante considerables. ¿Y esto por qué ocurre? En la gráfica que estoy mostrando ahorita, pueden ver, por ejemplo, un espectro de diseño elástico, que es la curva que está, la curva más grande, que llega como a 1.1 Gs. Entonces, lo que uno hace cuando diseña es no diseñar para este valor. Uno reduce ese valor. En el caso de Estados Unidos, coeficiente R, este coeficiente IE que se puede ver es nada más un factor de importancia. Podemos no ponerle ahorita importancia a ese factor. Lo que realmente importa es este R, porque esa R va a reducir la demanda que voy a usar entre 2 y 8 veces. Entonces, lo que va a pasar es que si ahora vemos la gráfica de la derecha, donde tengo en el eje horizontal deformación y en el eje vertical el cortante sísmico, puedo ver que el valor que tengo arriba, BE, el valor que tengo aquí con una línea punteada, es la demanda que el sistema debía resistir. Pero no diseñamos para ese valor. Diseñamos para un valor que es entre 2 y 8 veces más pequeño. Entonces, eso es uno de los coeficientes más espectaculares que van a encontrar en ingeniería, en ciencia, en cualquier cosa. Imagínense que tienen una fuerza de 100 toneladas que el edificio debe resistir. Y que si su valor de R es 8, ustedes no diseñan para 100, diseñan para 12 toneladas, 12.5 toneladas.
entonces, al hacer esto, nosotros hacemos un análisis un análisis lineal y asumimos que todo lo que falta para lo que sería llegar a este punto, el edificio lo va a tomar basado en sobreresistencia y basado en un factor R mu, que es disipación de energía en el rango inelástico. Es una cosa impresionante que tomemos esos 87.5 toneladas, por decir algo, y las pongamos aquí y no diseñemos para eso. Y bueno, ¿qué pasa cuando terminamos el diseño? Tenemos una deflexión o un desplazamiento de diseño que multiplicamos por un valor CD, C sub D, para llegar al desplazamiento que deberíamos de haber tenido en un análisis no lineal. Como les digo, esta gráfica de la izquierda es lo que se hace en Estados Unidos, pero si lo comparan con la gráfica de la derecha, que es lo que se hace en la Ciudad de México, por ejemplo, es exactamente lo mismo. Cambian un poco los factores, pero el concepto es el mismo. Aquí reducimos por un valor R, aquí reducimos por un valor Q' y la sobreresistencia. Lo mismo. Al final, ya que terminamos, ya que calculamos cierto desplazamiento de diseño en el rango elástico, lo multiplicamos, en este caso por el factor, para tener el desplazamiento que esperaríamos en el rango no lineal. Entonces es lo mismo. Y en los dos casos, no se hace un análisis. Cuando usamos el método más común, el método de las fuerzas laterales equivalentes, no se hace un análisis no lineal, se hace esta gran simplificación. Y es muy común, se hace siempre, es una cosa histórica de cuando las computadoras no tenían la capacidad que tienen estos días. Y vean, por ejemplo, estos factores de R. Entonces, el factor de R depende del tipo de estructuras que vamos a diseñar. Un marco especial de concreto, el R es 8. Un marco o un muro de concreto que no está diseñado sísmicamente, el R es solamente 2. Prácticamente la sobreresistencia nada más. Entonces, podemos ver aquí cómo estos valores de R cambian, de hecho, desde 1.5, pero eso ya es para casos muy extremos, hasta un valor de 8. Me estoy refiriendo a este valor aquí. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con el resto de las cargas que no se incluyen? Como ya lo dije, se hacen dos grandes aproximaciones, digámoslo así. Se asume que la sobreresistencia del diseño nos va a ayudar. Esta sobreresistencia viene siendo sobreresistencia en los materiales, sobreresistencia en las ecuaciones de diseño y sobreresistencia en el rango no lineal, pero en una forma monotónica. Y la más importante es la energía que se disipa a través de deformaciones inelásticas, que viene siendo la ductilidad. Nadie me preguntó, pero aquí está, ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? La capacidad del sistema, la habilidad del sistema para soportar comportamiento inelástico sin una pérdida significativa de resistencia. Entonces, la ductilidad es el máximo desplazamiento en el rango no lineal sobre el valor, está más claro aquí, el valor delta Y, el valor del desplazamiento a la afluencia. Bueno, así es como se hace un análisis simplificado, sacándole la vuelta al análisis no lineal, pero asumiendo que si uno hace esto, que si uno hace
esta desviación se viene para acá, luego calcula un análisis elástico aquí, luego se devuelve, pero asumiendo que el análisis no lineal se consideró. El problema serio con esto es, que cuando uno hace el análisis no lineal, lo hace para una fracción de la carga que realmente, la demanda que realmente va a haber en el edificio o en la estructura. Y todo lo demás que no se consideró, desde aquí hasta aquí, todo lo demás que no se consideró, se asume que que el sistema lo va a absorber con la sobreresistencia y con la ductilidad. Entonces, son un par de factores muy importantes que simplemente se asume que van a estar ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene edificios muy altos? O cuando uno tiene irregularidades y el método simplificado no funciona. Ahí es cuando empezamos a tener problemas. Entonces, ¿qué se puede hacer? De acuerdo a ASC 716, uno podría hacer un análisis, un espectro de respuesta modal, un análisis modal. También uno podría hacer un análisis no lineal, un análisis dinámico no lineal. Entonces, esas son las opciones y de lo que voy a hablar un poco más es de esos métodos para análisis no lineales. Aquí pueden ver en esta fotografía del archivo de la UNAM columnas que fallaron bajo una carga sísmica y pueden ver que en varios se observa que la plasticidad se concentra al final de las columnas, ¿ok? Generalmente. Y eso lo vamos a usar un rato más. Entonces, los métodos de análisis no lineal, bueno, hay una gran gama de posibilidades. Está desde el método de usar resortes en los extremos, donde vamos a poner la plasticidad concentrada, hasta secciones de fibras en los que la columna es elástica en la mayor parte del elemento, pero hay regiones, las regiones estas son aquí ver, por ejemplo, estas secciones en rojo, donde uno va a asumir que podría haber comportamiento no lineal. Y después viene el elemento finito. Todas tienen ventajas, todas tienen desventajas. ¿Okay? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿para qué voy a suponer cosas? Me aviento un elemento finito. No es tan sencillo muchas veces, ¿ok? El análisis no lineal, especialmente bajo carga cíclica, toma demasiado tiempo y es difícil a veces interpretar los resultados. Es más, hay veces que los resultados no son aceptables o el sistema no converge cuando se usa elemento finito. Entonces, bueno. Para ver este problema o para ver se puede ver el diagrama desde otra perspectiva, en la que un elemento finito viene siendo como un continuum, viene siendo el sistema en el que todos los elementos no lineales están conectados. Después viene un sistema de fibras, que es la inelasticidad distribuida, pero a secciones discretizadas. En otras palabras, en lugar de poder tener comportamiento no lineal en cada punto de la columna, se va a tener comportamiento no lineal a ciertos intervalos discretos. Y luego viene el modelo más simple, que es el modelo de plasticidad concentrada solo en los extremos. Y en este caso, bueno, uno asume que la columna es elástica y que todo el daño se va a concentrar en estas regiones en los extremos. Que no necesariamente es una mala aproximación porque, como ya vimos, en muchas situaciones de elementos viga columna, el daño efectivamente se concentra en esas regiones. Entonces, los modelos de plasticidad concentrada
Son muy comunes, a pesar de que yo trabajé en estos modelos desde mi doctorado y ya va para 20 años y mi asesor decía, esto es transitorio, Luis, en 15 años esto ya no va a existir. Bueno, ya pasaron 15 años, seguimos usando. Eventualmente tienen que desfasarse y dar todo a ser elemento finito, fibra, pero aún en estos días, los modelos de plasticidad concentrada son muy socorridos. ¿Por qué? Porque es muy fácil o relativamente fácil poder modelar lo que uno encuentra en un experimento. Por ejemplo, en esta gráfica de la derecha, uno puede ver la línea roja, los resultados de un experimento que se hizo de un elemento viga columna sometido a carga cíclica. Y uno puede ver cómo hay cierto deterioro de energía, de resistencia debido a la disipación de energía. También uno puede ver con color azul una predicción numérica. Entonces, es relativamente fácil hacer estos o desarrollar estos modelos. Es un poquito más complicado es el ponerles el deterioro cíclico, pero una vez que se crea el modelo, uno puede poner estos resortes donde uno espera que ocurra la plasticidad del elemento. ¿Okay? Uno también puede considerar que la plasticidad va a estar alrededor del elemento de la junta entre la viga y la columna. Uno también puede considerar que después de cierta rotación va a haber un decaimiento de la resistencia. Entonces, por eso es que se usan los elementos. Son bastante flexibles, son eficientes. Inicialmente se trataba de hacer elementos que fueran continuos. Después se dio uno cuenta de que no había necesidad de tanto, de que se pueden utilizar elementos que nada más tienen lo que serían piecewise linear, que son segmentos. Bueno, lo que estoy mostrando aquí es una envolvente que viene correspondiendo a esta que se ve aquí a la derecha. Esta línea negra es un envolvente o un backbone core. Entonces, esa envolvente define el máximo valor que puede tener el comportamiento no lineal en términos de resistencia y desplazamiento. Y la rotación que se da aquí se debe a que también hay que considerar los efectos P delta, de los cuales no voy a hablar mucho el día de hoy, pero es importante entender que siempre están ahí, ¿no? Los modelos de deterioro pueden considerar, por ejemplo, elementos o modelos bilineales, modelos pico-oriented, modelos que le llaman pinching, porque se está como pinchando, de hecho es la palabra, se está como pinchando el elemento en el centro, el modelo en el centro. Entonces, todos esos modelos se han desarrollado con los años y aparte de considerar estas envolventes, también se ha considerado que estos elementos pueden sufrir deterioro en resistencia, deterioro en la rigidez. Y se han hecho muchos estudios para tratar de determinar qué tanto se debe deteriorar el elemento conforme se incrementa el desplazamiento. Pues aquí pueden ver, por ejemplo, las fuentes de deterioro. Las fuentes de deterioro son de varios tipos, pero básicamente se consolidan en fuentes de deterioro de resistencia y de rigidez. El deterioro generalmente se basa en la energía del sistema. Por ejemplo, un poquitito más a detalle en esta gráfica. Este valor beta es el que decide, en el caso del modelo que desarrollamos cuando yo era estudiante,
Este valor beta es el que decide qué tanto se va a deteriorar la resistencia. Y se basa en la energía del sistema. El EI es la energía disipada en el último ciclo. El EJ es la acumulación de la energía disipada en todos los ciclos previos. Y el ET es la energía total que el sistema puede disipar. Y aquí viene el meollo del asunto. Porque esta energía total varía de elemento a elemento. Entonces aquí es cuando se tienen que calibrar los elementos. ¿Qué se hace con el factor beta? Una vez que ya se tiene el factor beta, se puede reducir la resistencia en el siguiente paso. Por ejemplo, aquí en el primer ciclo se va del punto 0, 1, 2 y en el punto 3 se calcula este factor beta. Entonces, cuando uno va del punto 3 hacia el lado negativo, ya llega al esfuerzo de fluencia original. Llega un poquito antes. ¿Qué tan poquito antes? 1 menos beta. ¿Okay? Más o menos así es como trabajan todos estos programas. Son muy similares. En el caso de la... ¿Perdón? Bueno. Espero que me estén oyendo. Si no me están oyendo bien, no, sí, están viendo bien. Escuchamos bien. No, escuchamos bien, Luis, sí. Ok, muy bien. Se escucha perfectamente. Ok, muy bien, gracias. Entonces, como comentaba... Claro, se escucha. Gracias. Okay, muy bien. Bueno, como comentaba entonces, se puede reducir la resistencia, se puede reducir la rigidez. Esta es la ventaja de estos modelos. Después se tienen que obviamente calibrar y lo que se calibra básicamente es este valor gamma S que tengo aquí en el recuadro inferior derecho. Y este valor es el que nos va a decir qué tan rápido va a ser el deterioro. Entonces, se han muchísimos estudios de los 2003, 2004 hacia acá para calibrar estos modelos. Y bueno, estos modelos están, por ejemplo, en varios programas o plataformas de investigación o comerciales como OpenSea, Ruamoco, Seismosoft. Y bueno, otros programas como SAP2000 tienen versiones similares, pero generalmente sin deterioro cíclico. ¿Qué importa hasta cierto punto? ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer en la siguiente sección es nada más mostrar un poquito una comparación de modelos de plasticidad concentrada y de plasticidad distribuida. Ya hablé de esto. Los modelos de plasticidad concentrada tienen varias ventajas. Es fácil capturar la degradación no lineal, son muy eficientes desde el punto de vista computacional. Es más difícil equivocarse, lo cual siempre es importante. Ya se hicieron en los últimos años muchísimas secciones o correlaciones paramétricas para calibrarlos. Y no necesitamos usar modelos de daño cuando usamos estos modelos de deterioro. Claro, también tienen ventajas, son fenomenológicos. Lo que quiere decir que no puedo representar, por ejemplo, en un elemento de concreto reforzado, no puedo representar la degradación del concreto o la degradación del acero. Tengo que representar la degradación total del elemento. También tengo que decidir desde el principio qué sección o qué parte del elemento plastificar o se podría plastificar. Y una muy importante, no se puede representar la variación de la carga axial. Esto es a veces un poquito truculento de entender, pero recuerden lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar y vamos a decidir desde antes cuál va a ser el momento que puede resistir el sistema en el rango hasta el final del intervalo elástico, el MY. Después vamos a decidir cuál va a ser el MC, el máximo momento que puede resistir la sección. Entonces,
yo ya definí esos valores. Cuando yo ponga mi resorte en el edificio, ya no puedo cambiar el momento. Lo cual quiere decir que si la carga axial en la columna, por ejemplo, cambia, yo ya no puedo hacer ese cambio. Esas son las desventajas. Y la otra también muy importante, que los modelos de plasticidad concentrada todavía no funcionan bajo carga bidireccional. Entonces, en este ejemplo, hay un puente aquí, que es un puente real de California, que usamos para un análisis no lineal. Y bueno, todo el chiste de este puente era tratar de incluir, si ustedes ven el puente aquí en la parte inferior, pueden ver ahí donde dice Propose BRB Retrofit. El BRB es el Buckling Restraint Brace, es el arrastramiento de pandeo restringido que propusimos poner ahí. Entonces, lo que hicimos fue un análisis no lineal y consideramos no linearidad en las columnas y no linearidad en el BRB, en el arrastramiento de pandeo restringido. ¿Okay? Entonces, bueno, así fue como se planteó este estudio. Decidimos que íbamos a usar modelos de plasticidad distribuida o de fibra para las columnas. Pero aquí viene un problema. Los modelos de plasticidad distribuida no han sido estudiados lo suficiente. Entonces hicimos comparación entre modelos de plasticidad distribuida y los modelos de plasticidad concentrada, o lo que son nada más los resortes, ¿no? Aquí estoy poniendo algunos datos que, bueno, que luego vienen como el tipo de concreto que se va a usar, tipo de acero. Aquí lo pueden ver en al menos con algunos diagramas. Pueden ver, por ejemplo, el concreto que se consideró este modelo no lineal, que es el de Mander. Para el acero utilizamos un modelo que de hecho considera degradación del acero. No es exactamente ese que se está mostrando ahí. Y bueno, como les decía, las columnas fueron consideradas con modelos de plasticidad distribuida y concentrada. El problema es, aquí hicimos para el BRB, pero me lo voy a saltar porque no es el tema de hoy. Entonces, el problema con los modelos de plasticidad concentrada es que no funcionan si las columnas del puente tienen cierto ángulo, porque ya no tenemos ejes ortogonales. Y entonces cuando venga un sismo, va a haber contribución de al menos dos direcciones. Entonces lo que hicimos fue calibrar los modelos de plasticidad distribuida con los modelos de plasticidad concentrada cuando tenemos puentes que están aquí derechitos, ¿no? Que la columna está perpendicular al eje longitudinal, el eje de columnas. Y lo que estamos viendo aquí son algunas calibraciones. Y ustedes pueden ver que, bueno, por ejemplo, aquí en el de la parte inferior, con rojo está el modelo de plasticidad concentrada y con azul está el modelo de plasticidad distribuida. Y bueno, los resultados no son exactos, obviamente, pero se puede calibrar de forma que sean resultados muy parecidos. Aquí está lo que se le llama análisis de incremento dinámico y podemos ver que conforme se incrementa el nivel sísmico, la mediana, en los dos casos, en la izquierda tenemos plasticidad concentrada y en la derecha tenemos plasticidad distribuida, la mediana es muy parecida. Entonces, los resultados son equivalentes. El esfuerzo es diferente. ¿Ok? Los modelos de plasticidad concentrada son fáciles de hacer, pero tienen limitaciones importantes. Entonces, como que llegó el momento de que empecemos a brincar a los tipos de modelos, tener más confianza en modelos de plasticidad concentrada, distribuida y en elemento finito. Ahora, ¿qué existe en Estados Unidos
para sistemas que ya están construidos, que necesitan hacerse una rehabilitada. Bueno, para eso existe un código que se llama el 4117, ASCE 4117. Y lo que dice es, bueno, lo que podemos hacer es, así como si fueran recetas de cocina, te vamos a decir cómo debería, si usas un modelo de plasticidad concentrada, te vamos a decir cuál debería de ser tu deformación, ya sea rotación o traslación, que tienes tu máxima rotación, luego cuál debería de ser la resistencia residual. Y entonces lo que uno puede hacer es usar modelos de plasticidad concentrada o pueden también ser de plasticidad distribuida, para definir estos niveles de comportamiento estructural. Generalmente, cuando uno diseña cualquier estructura, uno checa resistencia última y condiciones de servicio. Uno tiene que darse cuenta de que los desplazamientos sean correctos o sean los esperados, las deformaciones sean las esperadas bajo cargas que ocurren de forma seguida. Y uno también tiene que estar seguro de que el edificio no se va a caer bajo un sismo fuerte. En el caso de ASCE 41 hay otros niveles intermedios. Por ejemplo, colapso está aquí en el punto C, pero hay otro que se llama life safety, que está aquí entre este punto y el punto de límite elástico. Entonces, la diferencia en el ASCE 41 es que recomienda 4 procedimientos, pero aquí recomienda uno que no está en el ASCE 7, que es análisis estático no lineal, pushover. El pushover probablemente lo conocen. Voy a mencionarlo un poquito más después. Entonces, ¿qué es lo que hace el código? Dice, bueno, ustedes, alguien que está haciendo un diseño en una oficina, no puede andar haciendo 1000 experimentos, 100 o 10 experimentos para ver cuál va a ser el comportamiento lineal. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí, en este código, es decir, bueno, si uno tiene vigas a flexión, por ejemplo, vigas a flexión que son compactas, estos son los valores que se pueden usar para el punto A o para la distancia A, para la distancia B, y para este valor C, que es la resistencia residual. Entonces, uno puede usar directamente estas ecuaciones o estos valores de acuerdo al tipo de estructura que uno propone. Incluso se pueden utilizar ecuaciones bastante sencillas para encontrar el valor de delta Y, por ejemplo. Entonces uno se queda con la impresión de que es muy fácil hacer diseño no lineal, porque el código ya te está dando bastante información. Y uno puede ir a un programa, de hecho, ya comercial y poner los resortes. Pero hay un problema serio aquí. Ese problema serio es la selección de los registros sísmicos. ¿Cuáles registros sísmicos se van a usar? Y es aquí donde hay todavía bastante discrepancia o bastantes opiniones. Por ejemplo, en la última edición de la ASCE se dice no se deben de usar menos de 11 registros sísmicos. Se deben considerar registros de fuente cercana y registros normales. Se debe considerar también que los registros sean consistentes con lo que uno espera en la zona, en cuanto a magnitud, tipo de falla, tipo de suelo. ¿Ok? Entonces, todo esto se tiene que considerar al hacer el diseño sísmico. Y lo peor de todo, para los que no les fue muy bien en estadística, los resultados que se van a usar son los resultados, por ejemplo, se va a usar la mediana y la desviación estándar para saber si se cumple o no con la norma. Entonces, ahí es cuando se va un poquito más allá de lo que se percibe inicialmente como análisis no lineal. Aquí pueden ver, por ejemplo,
un par de gráficas. La gráfica de la izquierda muestra 11 registros sísmicos individuales. La gráfica de la derecha, perdón, en esa misma gráfica de la izquierda se ve también el promedio o la mediana con esta línea azul. ¿Ok? De hecho es el promedio, no la mediana. Entonces se ve que los registros tienen que más o menos casar, el promedio de los registros tiene que casar con lo que se llama el target spectrum o el espectro que uno espera tener para esa zona, que fue el primer punto. Deben de ser seleccionados para cada registro esperado. Bueno. Los registros tienen que ser representativos. Si uno mira, por ejemplo, lo que está pasando o que pasó en el 2017 en el DF, es que se tuvo un espectro de respuesta en muchas partes totalmente diferente a lo que se tiene siempre cuando los sismos son en Michoacán o Guerrero. El sismo del 2017 en Puebla, por ejemplo, se ve en el lado izquierdo con la línea azul. Entonces uno puede ver que la respuesta sería muy diferente para un sismo como el de Michoacán de 1985 en rojo y uno como el que ocurrió hace 3 años. ¿Y cuál es la consecuencia? Que edificios que se comportaron muy bien hace 30 años, de repente ahora van a fallar para un sismo más pequeño. Entonces eso tiene que ver también con sismos que son representativos. ¿Cuál se tiene que usar, por ejemplo, en el DF? Los dos. Porque si los dos son posibles, los dos se tienen que usar. Finalmente, sobre esto quiero decir que esta es una frase que se le atribuye a Leonardo da Vinci. No sé si será de él o no, pero bueno. Que la simplicidad es la última forma de sofisticación. ¿Okay? Y aquí a lo que voy es que no se debe complicar demasiado esto. Y se está complicando mucho. Esto empezó de una forma muy simple en los 80s con lo que se llamaba FIMA 273 o FIMA 356 y se le ha ido complicando y complicando y ahorita es difícil de entender. Y yo esperaría que si en México se desarrollan estándares como estos, no se llegue a este nivel de complejidad porque no ayuda a entender el problema. Ahora, ¿qué dice el público sobre todo esto? Este es un estudio de una profesionista, de una profesora en Estados Unidos que hizo este tipo de estadística con gente de la academia e investigadores, gente de la industria, y les hizo ciertas preguntas. Por ejemplo, la pregunta aquí es, ¿qué tan bien se entiende? ¿Qué tan bien se entienden ciertos aspectos del análisis no lineal? Entonces, por ejemplo, el primero, el que está más abajo, ¿qué tan bien se entiende el análisis, la modelación estructural? Se puede ver que los académicos dicen que es relativamente fácil, pero muy pocos lo dicen. La mayoría dice que es ambiguo, que es otra forma de decir que no le entienden bien. ¿Okay? Pushover análisis, más o menos es la misma gente que lo entiende, que no lo entiende. Cuando uno se va a los profesionistas, hay más o menos el mismo nivel de entendimiento en ciertos aspectos de análisis de la modelación estructural. Pero vean, por ejemplo, el análisis de riesgo, el que está en rosa hacia arriba. Nadie de los profesionistas piensa que es fácil de entender el análisis de riesgo. La mayoría piensa que estudios de interacción suelo-estructura son muy complicados y bueno. Entonces, hay todavía bastante miedo a entender esto o a tratar esto en la práctica. La pregunta de la derecha, por ejemplo, ¿cuáles son los principales
los principales obstáculos para entender el análisis no lineal. El 43% de la gente dice que es falta de guías adecuadas. El 61% menciona también que no es práctico, que consume mucho tiempo. Por cierto, el porcentaje es más de 100 porque las personas podían responder a más de una. ¿Okay? 29% dice que es muy difícil. 22% dice, ¿para qué lo hago si todavía la investigación no está completa? Entonces hay muchas razones para no hacerlo. Dice, si pudieras recibir orientación, ¿qué te gustaría que te explicaran? Y la mayoría de las gentes o las personas entrevistadas dicen, entender mejor la modelación del análisis no lineal. Entender mejor cómo poner los parámetros. ¿Ok? Me llama la atención que apenas el 5% menciona los registros sísmicos, la selección de registros sísmicos, porque es una de las partes más importantes que puede haber para hacer análisis no lineal. Y bueno, lo voy a terminar con una pequeña parte aquí, sección, acerca de qué podemos hacer mientras que los grandes sabios se ponen de acuerdo y hay métodos o herramientas para hacer análisis no lineal basado en códigos. Entonces, ¿qué hacer hasta que estos análisis no lineales estén implementados? Voy a poner un ejemplo aquí, que es de Chopra, el análisis de dinámica estructural. Este es un sistema de un grado de libertad que se va a someter al sismo del centro. Y bueno, se va a utilizar una columna. Permítame tantito. Se va a utilizar una columna que es un elemento tubular y tiene un momento de inercia de 7.2 pulgadas a la cuarta. Ok. Se puede calcular la resistencia, es un 13I sobre L al cubo. Se puede calcular el periodo del sistema, 1.59. Con ese valor del periodo puedo ver cuál es la aceleración que se espera. El valor es 0.2G. Ok. Con ese valor de 0.G se puede calcular la fuerza estática, un KIP. Puedo calcular los esfuerzos de momento, 46 KSI. Entonces aquí uno puede decir, bueno, tenía 0 a 36, no pasa. Los esfuerzos exceden la capacidad de mi sección, al menos a la afluencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner una columna mucho más grande. La columna que vamos a poner ahora tiene un momento de inercia de 72 pulgadas a la cuarta. El que teníamos antes tenía 7. Ahora tiene 72, 10 veces más momento de inercia. Tendríamos que esperar que si pasaba la primera columna con un esfuerzo de 46, podríamos pensar que ahora que la columna tiene un momento de inercia 10 veces más grande, va a pasar muy fácilmente. Calculamos la rigidez, calculamos el periodo ahora es 0.5 en lugar de 1.59. Calculamos la respuesta de aceleración espectral, 1.1. La fuerza estática ahora es 5. Y con esa fuerza estática, el esfuerzo de flexión es 49. Es más que antes. A pesar de que la columna tiene un momento de inercia 10 veces más grande. ¿Ok? Entonces, análisis es lo que uno tiene que entender cuando hace un análisis sísmico. No todo depende de resistencia. La resistencia, de hecho, juega un papel a veces
solo no significativo, sino contraproducente, como en este ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que estamos viendo aquí en el espectro es la aceleración que se tiene en la parte superior o donde se concentra la masa en el sistema de un grado de libertad. Y esa aceleración para este registro sísmico en particular es mucho más alta cuando el periodo del sistema es 0.5 que cuando es 1.59. Entonces, de nada sirvió incrementar por 10 veces la inercia de la columna, porque lo único que hicimos fue excitar muchísimo más la aceleración donde tenemos la masa del sistema. Y de nada nos sirvió tener un momento de inercia 10 veces más grande. Entonces, lo que uno tiene que entender es que hay un factor de modificación de la respuesta. Por ejemplo, el factor de modificación es la proporción o es el incremento de la respuesta dinámica con respecto a la respuesta estática. La respuesta estática, que es la que vamos a hablar de un sistema sometido a un armónico. Esta es la respuesta, este es el time history de entrada, es un armónico. El de abajo es la respuesta del sistema, que también es un armónico. Vamos a quedarnos nada más con el estado, el steady state, que es el estado permanente. Factor de modificación de la respuesta. Lo que vemos aquí en la parte de abajo, que no lo escribí, por cierto, es el radio, o es el omega sobre el omega n. Es lo que está aquí en el eje horizontal. Omega sobre omega n. El omega es la frecuencia de excitación. El omega n es la frecuencia del sistema. Cuando el omega y el omega n son iguales, si el amortiguamiento es 0, en teoría el sistema colapsa. Si el amortiguamiento es menos de 0, el valor empieza a reducirse y a reducirse. Pero vean cómo cambia la respuesta, la amplificación o de amplificación dinámica. Vean cómo cambia esa amplificación o de amplificación basado nada más en este omega sobre omega n. Ahora vean la ecuación que tengo en la parte inferior. Se ve así como que medio intimidante. Pero, si uno pone atención, la respuesta depende solo de dos cosas. Uno es el P0 sobre el K, la fuerza que se aplica. ¿Okay? Aquí está, este es el P0, la amplitud de la onda que estoy aplicando sobre la rigidez. Esto es estática. ¿Okay? Ese P0 sobre K es nada más el desplazamiento estático. Ahora, ese omega over omega n está en todos lados. Eso es lo que controla entonces la amplificación dinámica. El amortiguamiento es el del sistema, no lo vamos a modificar a menos que pongamos amortiguadores viscoelásticos. El omega es la demanda. Generalmente no la podemos modificar. Entonces todo depende de este omega over omega n. ¿A qué voy con esto? El sistema que teníamos antes no sirvió, o la rehabilitación que hicimos no sirvió, porque lo único que hicimos fue mover nuestro sistema, nuestro periodo de vibración, de un lugar donde la respuesta era pequeña a un lugar donde la respuesta es alta. Eso se ejemplifica aquí. Ahora ustedes podrán decir, momento, los sistemas reales no son sistemas de un grado de libertad. Correcto, pero los sistemas reales también se pueden descomponer en diferentes modos de vibración. Y cuando usamos el método ELAST, usamos el primer modo de vibración. Entonces, también pueden decir, momento, los sismos no son armónicos. También es cierto, pero también se pueden discretizar.
no discretizar, pero la frecuencia se puede descomponer usando, por ejemplo, el espectro de Fourier. Y a lo que voy es que si uno podría ver entonces, para cierta región, cuál es mi espectro de Fourier y cuál es mi primer modo, y ver si voy a tener problemas o no. No tengo que usar el espectro de Fourier, puedo usar ya directamente mi espectro de respuesta, como este que está aquí. Y bueno, entonces la conclusión de todo esto es que mientras tengamos métodos no lineales que son confiables, que están en el código, uno tiene que tener claro en su mente lo que es el análisis no lineal. Y uno tiene que tener claro en su mente cuáles son todas las simplificaciones que se hacen al hacer el análisis equivalente. Entonces, como comentario final, el método de fuerzas o método de fuerzas laterales equivalentes es una caja con respecto al comportamiento no lineal. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Todos los métodos no lineales tienen pros, tienen contras, tienen desventajas. Los modelos de plasticidad concentrada, por ejemplo, tienen muchas limitaciones, pero han sido extensamente calibrados y es probablemente lo más factible de ponerse o adaptarse en un futuro cercano en códigos. Hay software, hay programas, hay paquetes comerciales que ya incluyen modelos de plasticidad concentrada. Incluso hay paquetes que pueden incluir ya modelos de fibra y modelos de elemento finito. Entonces, lo que es importante en estos momentos es que los programas académicos incorporen métodos de análisis no lineal, al menos a nivel de posgrado. Y que la gente que trabaja desarrollando códigos entienda que estos códigos, que para que lo usen la gente en la práctica, los códigos tienen que ser robustos en términos de convergencia, estabilidad, precisión. Tienen que ser fáciles de entender. Y bueno, inicialmente se van a usar solamente para sistemas complejos. Y bueno, una cosa importante, que se tiene ya que empezar la conversación de cómo hacer para que las estructuras resistan sismos fuertes. Y con eso termino, les doy las gracias y si tienen alguna pregunta, con toda confianza, y incluso para los que son estudiantes, si tienen preguntas sobre cómo empezar un posgrado o si debería hacer un posgrado, pues ahí está el doctor Aguilar, pregúntenle, ¿no? Pero también me pueden preguntar a mí. Y bueno, es a veces difícil entender qué hacer o si debe uno o no estudiar un posgrado. Gracias. Muchas gracias, profesor Luis. Pues una primera pregunta que han hecho es si consideras que los disipadores sísmicos viscosos aportan en el caso de que se decida colocar arrostramientos en la estructura. Si crees que la combinación de ambos, exacto. O sea, combinar los dos. Sí. Bueno, vuelvo a esta gráfica. No mencioné mucho esto, de hecho, casi me lo salteé. Decía que aquí en el eje horizontal tenemos el radio omega over omega n. ¿Ok? Cuando el valor de omega over omega n es pequeño, es porque la vibración es muy, muy lenta. La frecuencia es muy baja. La frecuencia de entrada es muy baja. Cuando el omega over omega n es cercano a 1, se tienen grandes amplificaciones. Cuando el omega es muy grande, por ejemplo, que la estructura está, que la excitación del sistema es muy rápida, la frecuencia es muy alta. De hecho, hay una deamplificación. El sistema prácticamente no lo siente. Entonces,
¿A qué voy con esto? Si omega over omega n es cercano a 1, el sistema está controlado por el amortiguamiento. La respuesta del sistema está controlada por el amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, si uno tiene una situación en la que se espera que el periodo fundamental o los periodos importantes del edificio, que generalmente son los primeros 2 o 3, estén cerca de lo que podría ser el periodo predominante del suelo o de excitación, entonces se necesitan o podrían ser muy útiles disipadores viscoelásticos. La combinación con arrastramientos en realidad depende de lo que va a ocurrir aquí. Si el arrastramiento, por ejemplo, si está uno aquí muy cerca del omega over omega n igual a 1 o en este rango peligroso, si uno pone el arrastramiento y el sistema se vuelve demasiado rígido, a lo mejor ya ni siquiera necesita el amortiguamiento viscoelástico. Entonces, no es una pregunta que tenga una respuesta única. Depende de la combinación o del efecto de esos arrastramientos en los periodos de vibración del sistema. Y depende de dónde queda el amortiguamiento, el omega over omega n. A veces, por ejemplo, hay gente que dice, los aisladores de base se deben de usar para todo. Sirven para todo. Es el mismo problema. Si yo uso un aislador de base de forma incorrecta, por ejemplo, en un suelo blando, en el DF, lo único que estoy haciendo es yendo mi sistema a donde un suelo blando lo puede hacer fallar. Pues, sí, desgraciadamente la respuesta no es única, depende de cada diseño. Podrían ser útiles la combinación porque el arrastramiento va a disminuir este P0 sobre K, pero yo trataría primero nada más en los visicadores, el marco. Yo trataría inicialmente nada más el marco de Moment Resistant Frame, el marco de momentos con los amortiguadores viscoelásticos. Y si no funciona, podría tratar de modificarlo. Bueno, iba a hablar del BRB, pero mejor te dejo que sigas preguntando, Armando. Muy bien, gracias. La otra pregunta tiene que ver con el valor gamma. Jacqueline pregunta si podrías comentar un poco sobre este valor al calcular la energía total de un elemento y cómo influye el protocolo de carga en ese valor y cómo se considera este valor gamma en el OpenSys. Sí, bueno. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ahora estamos viendo la presentación, pero ya en modo no presentación, sí. Sí. Espérame, es que estoy buscando el valor gamma. Perdón. Bueno, en realidad, como mencioné antes, ese valor es donde está toda la calibración del modelo. A ver si se puede ver aquí. Entonces, lo que se ha hecho, hubo estudios, después de que hicimos este modelo, hubo estudios por el profesor Dirlein y el profesor Hazelton para columnas de concreto reforzado. Ellos lo que hicieron fue tomar la base, no toda la base de datos, pero una parte importante de todos los experimentos en Estados Unidos que se habían hecho para columnas y para vigas, y calibraron este gamma para todos esos experimentos. Ellos lo hicieron como para 400, 500 experimentos. Y después el profesor Lignos hizo lo mismo para columnas de acero. Entonces, era lo que mencionaba antes, que estos modelos ya están
bastante bien calibrados para columnas de acero y de concreto. Entonces, si yo tengo una columna de concreto y yo tengo mi cuantía de acero, tengo la relación del FY con el F'C, todo el tipo de refuerzo lateral que estoy poniendo, a qué espaciamiento. Si tengo todos esos datos, yo puedo ir y calcular el gamma. Después de gamma se va a usar cuando, por ejemplo, en OpenSys, ese gamma es uno de los factores que se utilizan para definir las propiedades del sistema. No es mucho más de eso, en realidad. En realidad, lo complicado fue encontrar el valor de gamma. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Salvador Pérez comenta que respecto al análisis modal, que aunque no fue el tema central de tu plática, le surge la duda respecto a la participación de las masas. En algún modo, dice, no llega al 90%. ¿A qué se hace referencia o qué significa esto? Bueno, cuando uno tiene un sistema, una estructura regular, generalmente está controlada por el primer modo de vibración y se pueden tener hasta 95%, 94% de la masa, perdón, del factor de participación viniendo del primer modo. Sin embargo, los modos superiores de vibración también existen y están ahí siempre. Espero que puedan ver esta donde dice edificios altos y irregularidades. ¿Okay? Entonces, generalmente lo que pasa es que cuando uno tiene un edificio que tiene irregularidades importantes, como por ejemplo modificaciones importantes de la masa, modificaciones importantes de la rigidez entre un piso y el de enseguida, los modos superiores, segundo, tercer modo de vibración, empiezan a ser muy relevantes. Y entonces lo que va a ocurrir es que el primer modo no va a llegar al 90%, se puede quedar en 80 o hasta 70%. Y en esos casos no se debe de usar el método de carga lateral equivalente, porque ese método está basado en sistemas donde el primer modo controla la respuesta, controla totalmente la respuesta con más de 90%. ¿A qué se debe? Creo que fue la pregunta. A irregularidades, generalmente. Puede también deberse a un edificio demasiado alto de 50, 60 niveles, donde el segundo modo, aunque el edificio sea regular, empieza a ser importante. En edificios bajos, 3, 4, 5 niveles, casi siempre se debe a que hay irregularidades importantes. Okay. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Omar Berruecos pregunta respecto al ejemplo del puente. Son varias preguntas. Sí. Las leeré para que tú trates de ver cómo le puedes contestar la mayoría de ellas de forma no tan extensa. Dice, el puente que se analizó ya estaba construido, entonces las preguntas son, ¿cómo se tomó en cuenta la degradación en el tiempo de los materiales y el daño acumulado por sismo que ya tenía el puente? Pregunta también si se hicieron simulaciones de los sismos para el análisis de ese puente o fueron sismos reales. Y pregunta también cuál es el periodo de retorno que se utilizó. Y finalmente pregunta cuántos análisis no lineales usted considera son correctos, claro, con diferentes acelerogramas para dar un cierto nivel de confianza en una estructura. Bueno. La primera pregunta, el puente se construyó en el 2001 y no ha experimentado sismos que hayan causado deterioro. No hicimos ningún estudio de degradación del concreto porque habían pasado apenas 15, 16 años y el puente estaba básicamente en el mismo estado. Si alguna vez has visto cómo es el deterioro
de concreto con el tiempo. Es básicamente una línea horizontal y de repente empieza a crecer rápidamente. Entonces, no estaba en esa etapa todavía. ¿Cuál fue la segunda pregunta, Armando? Que si se hicieron simulaciones de los sismos para el análisis del puente o fueron sismos reales. Usamos sismos reales, usamos sets de registros que eran lo que se le llama de fuente cercana. No tengo ninguna foto aquí. Registros de fuente cercana, usamos 22 registros que los tomamos de FEMA 695. Los tomamos de ahí porque FEMA 695 puso junto a un equipo de sismólogos para que decidieran cuáles eran los mejores o los sismos que podían ser más representativos para fuente cercana y para lo que le llaman far field o fuente lejana. Entonces tomamos los 22 registros que ellos recomendaban. La tercera pregunta, me acuerdo más de la cuarta. Sí, perdonas. Bueno, ¿qué periodo de retorno utilizaron para esos registros? Y, Sí. ¿y cuántos análisis no lineales ustedes consideran que son correctos para dar un cierto nivel de confianza a la estructura? Usamos lo que se denomina el Maximum Considered Earthquake, que viene siendo así como 1.5 veces el sismo de diseño. Eso fue lo que usamos en este caso. Entonces, digamos, el sismo de diseño era 1.5, usamos lo que es el registro máximo a considerar, que era 50% más. Eso nos llevó a aceleraciones de 1.6, 1.8 para esta región de California, o sea, bastante altas en lo que es el plató. La otra pregunta que haces es bastante interesante. ¿Cuántos registros se deben de usar? Ahorita, el ASCE dice, puedes usar 11. ¿Son suficientes? En mi opinión es que no. Mi humilde opinión, que yo tengo en tan alta estima, dice que no. Porque si uno usa nada más 11 registros, los resultados muchas veces no tienen la significancia estadística que se necesita. Y eso se ha comprobado de muchas formas, con muchos estudios. Hasta yo hice uno hace unos 3 años. De hecho, mi estudio no era sobre eso. Habíamos puesto 14 registros y mandamos un artículo a un editorial. Y entre las preguntas venían que si 14 registros tendrían que ser suficientes. Entonces tuvimos que extender el estudio y resulta de que generalmente aún 14 registros no son suficientes. Y la razón es que los registros tienen que ser representativos de lo que se espera en cierta región. Y la variabilidad de la frecuencia en los registros sísmicos es muy alta. Si uno trata de capturar toda esa variabilidad con 10 registros, es casi imposible. Generalmente a veces se pueden usar 12, 13, 14 registros cuando hay un solo tipo de falla que está muy bien localizada, que no se espera mucho cambio. Si hay mucha variabilidad, no se deberían de usar menos de 20 registros sísmicos, de acuerdo a lo que yo pienso y he estudiado. El profesor Cornell decía no menos de 15. Entonces, la respuesta es, si no quieres hacer demasiado, si no quieres tener que calcular intervalos de confianza para ver que todo está bien, podrías usar 20 registros y más o menos estarías en el lado seguro. 11 no te va a dar. 11 es lo que se acepta ahorita, pero no es, si haces el estudio estadístico, no te da. Okay. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta. ¿Consideras que con los nuevos dispositivos de control, es decir, amortiguadores y aisladores, será suficiente para evitar daños en edificios o necesitamos nuevos materiales estructurales?
Disipadores, no. Disipadores nada más van a reducir el amortiguamiento. Y nada más te van a servir si estás en esa región donde se parece mucho el periodo fundamental del sistema al periodo predominante del suelo. Pero definitivamente van a ayudar bastante. Quizás aisladores de base para zonas en las que los suelos no sean demasiado blandos, podrían servir. Si el edificio es muy alto, no te va a servir el aislador de base, porque el periodo ya de entrada es alto. Sí, no, en estos momentos no hay una solución ideal. De lo más cercano que podría haber son, para evitar daño, de lo más cercano que podría haber ahorita, podrían ser los aisladores de base. Y aún ellos no son perfectos. Si hay una aceleración, si hay una componente vertical importante, no van a prevenir el daño. Van a prevenir el colapso, pero no van a prevenir el daño. Entonces, no hay nada perfecto ahorita. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta es respecto a la aceptación que hay en Estados Unidos, con tu experiencia, de la importancia de hacer el diseño sísmico de edificios y de estructuras en general, o sea, de los usuarios o de los dueños de las obras. ¿Es complicado que acepten o es fácil que acepten que es importante hacer el diseño sísmico? Bueno, depende de qué le llamamos usuario. El diseño sísmico está estipulado en prácticamente todo el país, en Estados Unidos, excepto en ciertas regiones de Florida. Lo que ha pasado es que se ha tenido que aceptar que el riesgo no es el mismo en todo el país. Entonces, por ejemplo, en California, en Washington, se le mete mucha ciencia al diseño sísmico. Pero en el centro y en el este de Estados Unidos, lo que se ha hecho en los últimos años es decir, ¿sabe? A mí no me conviene para una zona donde los sismos tienen probabilidad o riesgo bajo. A mí no me conviene utilizar, estoy buscando una gráfica, un momentito. No me conviene utilizar un valor de 8 para la R, o un valor de 5 o incluso 6. Porque si utilizo ese valor, voy a tener que meter un montón de tallado sísmico. Entonces lo que se decidió fue usar valores de 3 para el centro y la región este de Estados Unidos y decir, con eso, si yo diseño para un valor de 3, ya no me tengo que preocupar mucho de la respuesta sísmica. Entonces, a lo que voy es, el diseño sísmico está totalmente implementado en Estados Unidos, pero es muy diferente cómo se hace en la costa este con respecto a la costa oeste. En la costa, en California, de nuevo, son análisis bastante elaborados. En la costa este son análisis simplificados. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, para concluir, hay algunas preguntas más que quedaron, pero por razones de tiempo, pues te las haremos llegar a tu correo y si tienes oportunidad, nos las puedas ayudar contestándolas. Entonces, pero para agradecerte nuevamente tu importante colaboración y participación dándonos esta valiosa plática. Escucharemos ahora palabras de los directores que nos acompañan todavía ahorita. Si nos quiera comentar algo, maestra Victoria Amador, que es la directora de la Facultad de Arquitectura. Claro que sí, con mucho gusto. Pues básicamente quiero agradecer al doctor Luis Ibarra la ponencia que ha compartido esta tarde. Ha resultado muy interesante la información que usted nos comparte. El hecho de compartir su experiencia es algo muy valioso. El hecho de hablarnos acerca del análisis sobre las ventajas y las desventajas en los métodos de los análisis no lineales,
los modelos de plasticidad concentrada y la degradación lineal son temas relevantes para nuestros estudiantes. Creo que esta plática ha resultado muy productiva para todos nuestros jóvenes. Agradezco una vez más el que usted nos comparta toda esta información. Le doy las gracias a nombre de nuestra comunidad universitaria por compartir su experiencia. Muchísimas gracias de nuevo y estamos muy atentos a todo lo que quiera usted compartirnos siempre. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Su audio, doctor Aguilar. Muy amable, gracias. Escucharemos al doctor Juan Pérez ahora, el director de la Facultad de Ingeniería Civil. Por favor. Gracias, maestra Victoria, muy amable. Pues, después de haber escuchado la exposición del doctor Luis Ibarra, no tengo más que expresar el agradecimiento por esta valiosa aportación, puesto que en poco tiempo nos mostró su vasto conocimiento en el área de la ingeniería sísmica y su gran experiencia profesional, por lo cual, pues, agradezco esa valiosa disposición de compartir su experiencia tanto en el ámbito académico como profesional y que nos adentrara un poco más en el área de la ingeniería sísmica a los civiles que estamos acá, ¿no? Y pues para mí, le digo, o sea, me ha dejado una buena y grata experiencia escucharlo y que pues decirle que no sea la primera y última vez que nos comparta de su vasta experiencia con nosotros, que aquí en la Universidad de Veracruzana, en la región Poza Rica-Tuxpan, pues estaremos siempre esperando ese conocimiento que usted tiene y que pues que más adelante, si se dan las situaciones de hacer algo, algún evento presencial, que tengamos la oportunidad de tenerlo aquí en esta su casa, en la Universidad Veracruzana. Y pues aquí un agradecimiento también al doctor Armando Aguilar y a todos los cuerpos académicos que han colaborado, así como los académicos, porque tuvieron un acierto en desarrollar este evento, en este coloquio. Y sobre todo, pues el acierto grande, el de haberlo invitado a usted para que nos hablara, porque este tipo de situaciones, este tipo de eventos no se deben de dejar de dar, porque es la oportunidad que tienen nuestros estudiantes de poder conocer un poco más de lo que es la ingeniería y sobre todo esta parte que es muy importante, la ingeniería sísmica, ¿sí? Entonces, pues nosotros estamos totalmente agradecidos con su exposición, con esta ponencia que usted hizo y pues más que nada pues el hacerle saber a usted que aquí en la universidad tiene usted las puertas abiertas. Muchas gracias. Bueno, pues muy amable. Claro que voy a ver he ido 3 veces, pero a Tuxpan, a Córdoba y al puerto. Así, las 3 veces me lo he pasado muy bien. Gracias. Gracias. Doctor Aguilar. Sí, muchísimas gracias, doctor Juan Pérez. Les quiero compartir el resultado de la encuesta, pero estoy peleándome con el Zoom. Iba ganando él. Entonces, esta fue el resultado de la encuesta, las personas que nos hicieron el favor de contestarla. Entonces, pues confirma lo que han comentado los profesores, los directores de las facultades. O sea, hay interés en el tema, por eso te agradecemos mucho tu participación. No sé si tengas dato de
nosotros sabemos que es muy caro estudiar en Estados Unidos, pero ¿tendrás algún valor de referencia para que nuestros estudiantes sepan cuánto cuesta estudiar en una universidad en Estados Unidos, para que a lo mejor valoren un poquito más la posibilidad que ellos tienen de estudiar en la universidad con lo que signifique? ¿Alguna referencia? ¿Para posgrado? ¿Para licenciatura, por ejemplo? Bueno, cambia mucho. Una universidad, las universidades públicas, el valor podría ser de $10,000 a $15,000 al año si eres del estado donde está la universidad, si eres residente del lugar donde es la universidad. Si no eres residente de una universidad pública, te va a costar lo que es la colegiatura unos $30,000, $40,000 al año. Las universidades privadas pues pueden llegar a $50,000, $55,000. Sin embargo, a nivel posgrado, hay veces que hay oportunidades. Por ejemplo, los estudiantes de maestría y especialmente de doctorado pueden tener oportunidades de estudiar si contactan a un profesor que tiene un proyecto en cierto momento. Entonces, la verdad es que para prácticamente 90 y tantos %, muchísimo más de 90 de la gente, $50,000 al año, 40,000, pues está fuera de la ecuación, ¿no? Pero, de nuevo, hay oportunidades. Yo tengo alumnos de doctorado que tristemente nunca vienen de México. Casi todos vienen de Nepal o de China. Y yo les pago a ellos para que estudien el doctorado conmigo. Obviamente, no les pago de mi bolsa, pero les pago a través de proyectos de investigación donde necesito estudiantes. Y no solamente les pago la colegiatura, también les pago por lo que se llama pues como sueldo, pues un sueldo mensual para que puedan estar en Estados Unidos. Y no es nada más la Universidad de Utah. Prácticamente cualquier universidad que haga investigación en Estados Unidos necesita buenos estudiantes. Entonces yo creo que tampoco hay que pensar, no me están sobrando $200,000, entonces puedo estudiar en Estados Unidos. Es difícil, pero de nuevo, si se consigue el apoyo en un proyecto de investigación, se puede estudiar prácticamente gratis. En licenciatura es mucho más complicado porque generalmente las becas son para estudiantes americanos. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, la otra información que queremos compartir es que los que se hayan quedado con dudas, para preguntarle al profesor Luis, él estará participando en otro evento el próximo 23 de octubre. Es un evento en memoria del profesor Neptalí Rodríguez Cuevas, que uno de nosotros tuvimos la fortuna con el profesor Luis Ibarra y un servidor de que fuera nuestro maestro. El profesor Luis Ibarra además pues convivió mucho más tiempo con él porque fue su asesor de tesis. Y bueno, desafortunadamente el profesor falleció el presente año. Y entonces la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, junto con otras instituciones, han organizado este evento en el que estará presente también el doctor Luis Ibarra. Entonces ahí podrán hacerle más preguntas. Y ahí está mi correo también. Si alguna vez tienen alguna duda, puede ser de las universidades o de lo que presenté, pues escriban un correo, ¿no? Si nomás ponen Luis Ibarra Utah, ahí sale mi correo. Pues muchísimas gracias. Ya solamente le pediríamos al doctor Juan Pérez si por favor clausura el evento. Sí. Por aquí. Bueno, espero que todos los muchachos estén contentos. Ya vamos a concluir este evento y espero que ellos hayan estado atentos a la exposición del doctor y pues que se hayan llevado algo de
de esta buena y vasta experiencia del doctor Luis Ibarra. Bueno, siendo ¿qué será? Las 18 horas con 54 minutos del día 16 de octubre del 2020, damos por concluido los trabajos del coloquio internacional y de la exposición del doctor Luis Ibarra, métodos de análisis no lineal para evaluar la respuesta estructural. Muchas gracias a todos por su valiosa participación y colaboración. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, profesor Luis. Muy amable. Que esté muy bien. Gracias a todos. Mucho gusto. Que estén bien. Gracias. Hasta luego.